Qué bueno que se conectan nuevamente con nosotros. Si te encontraste con este video, pues ya sabes, en este canal Atípica estamos siempre compartiendo información importante para toda la familia que justamente tiene una persona con condición del neurodesarrollo, autismo y otras características. Así que activa la campanita para que cuando necesites un contenido de esta naturaleza te enteres que ya está aquí en Atípica. Bienvenidos sean todos a este canal, por supuesto, de Atípica 123 con Nere Moreta. Hola mamá Atípica y gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio. La persona que tengo aquí hoy acompañándome el día de hoy, ustedes ya la conocen, es el licenciado Heisenberg Pedrullar de Food Autismo, que nos ha acompañado muchas veces en otros live, hemos hecho muchas cosas interesantes y tenemos esta mancuerna muy buena. No empieza con la Me quillé porque dijeron todas las credenciales menos la mía. Pero también sigan. Esta es la forma en cómo hablamos. Esta es la forma en la que siempre interactuamos. Sí, ya lo conocen, yo no voy a ¿no? chisme. ¿Qué vamos a hablar hoy con el doctor? Hoy estaremos hablando del diagnóstico diferencial, que yo sé que ustedes han estado esperando mucho este tema, sobre todo nuestras mamitas que se conectan desde la comunidad internacional de Estados Unidos, que necesitan mucha información sobre ese tema, entender un poquito cómo es ese proceso de diagnóstico. Ya me dieron el diagnóstico de autismo, fabuloso, vamos a buscar servicio, pero ¿hay algo más ahí? ¿Necesitamos buscar más información? Bueno, pues hoy vamos a tener esa respuesta. Heisenberg. Hacer hincapié en la parte de cuando hablamos de diagnóstico, en la parte de diferencial. Muy bien. Vamos a irnos a los manuales, vamos a irnos al proceso en sí mismo, en qué se trata. Que hay que entender algo, el diagnóstico de autismo específicamente es un diagnóstico que es psicológico y es médico. Hay que entender ese concepto, porque inclusive aquí a nivel nacional se está haciendo muchos procesos de intervención basados única y exclusivamente en una observación clínica psicológica. Y no es un proceso netamente clínico psicológico. O sea, no es solamente un psicólogo que evalúa. El psicólogo puede sí mismo evaluarlo por sí solo si tiene todas las pruebas necesarias con un carácter negativo. O sea, por ejemplo, ¿por qué se hace un diagnóstico diferencial? Se hace un diagnóstico diferencial porque hay condiciones médicas y otras condiciones de desarrollo que tienen cosas en común con el autismo. O sea, se parece la expresión conductual después vamos a empezar por lo primero, que es la de carácter neurológico. Un proceso de epilepsia te va a causar situaciones a nivel conductual que van desde problemas de aprendizaje hasta desconexión, problemas de atención, inclusive dependiendo de donde esté ubicada la epilepsia o si es generalizada, te va a causar una situación generalizada en el funcionamiento del cerebro. Ese es el primero. Lo primero que tú tienes que saber es que el cerebro está funcionando bien. Tú puedes tener una lesión. Si tú tienes lesiones en el lobo frontal, puedes tener, aparte de eso, producción de algún neurotransmisor excesiva o en menos cantidad. O en menos cantidad. Y ese neurotransmisor te puede buscar también comportamientos que se van a parecer al autismo y al déficit de atención y hiperactividad o a la misma discapacidad intelectual. Entonces, cuando tú haces ese diagnóstico, que creo que el doctor también estuvo en la plataforma, sí. Inclusive estamos tratando de ver cómo agregamos el perfil gastrointestinal en el proceso de evaluación también. Porque si bien es cierto que no afecta a todos los niños con autismo el proceso gastrointestinal, a lo que los afecta es bien intenso. Sí. Y causa muchas situaciones a nivel conductual. Entonces tú tienes que descartar médicamente. Y el descarte hay veces que lo hacemos tarde, porque mira, tampoco le hacen cariotipo. El cariotipo es una prueba genética sencilla. Es el cifrado más sencillo para que tú en los pares cromosomáticos veas si hay una afectación. Si hay una afectación en un par de esos, tú vas a tener un síndrome genético. Perdón, Heisenberg, cuando tú dices cariotipo, por ejemplo, nosotros en el proceso de diagnóstico, muchas veces pedimos ver a la parte de genética. Entonces nos llevan al departamento de genética y vamos y nos hacen una prueba genética y nos dicen negativo. Y muchas veces las madres no entendemos, ok, le hicieron una prueba genética, yo no tengo idea de lo que es, y dice negativo. ¿Qué significa cariotipo? Lo que pasa es que el cariotipo te examina, el cariotipo sencillo, porque hay muchos tipos de cariotipo, hay cifrados de cariotipo. Una cosa es el perfil cromosomático, tú 48 cromosomas que son pares, ¿verdad? Okay. Dependiendo en el número que tú tengas afectación, hay diferentes síndromes. Entonces, eso es un síndrome que puede ser cromosomático,
hay síndromes que están ligados directamente al código genético de la persona, que son cifrados más profundos que tú tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay que entender que hay más de 271 afecciones genéticas. Por la incidencia tan baja que tiene, tú no vas a saber de una en específica. O sea, tú no vas a saber porque una es de 1 en 10,000. Pero si tú juntas toda esa de 1 en 10,000, las incidencias genéticas te va a dar un 10, un 15%, te va a dar en los casos de autismo. Te lo va a arrojar. Pero el problema es que como son tantas diferencias, tú no aíslas uno porque nos encanta aislar una sola cosa. Autismo. Síndrome de Down, nos encanta aislar. O sea, el síndrome de Down es famoso por la incidencia que tiene, 1 a 1000. Claro. Tiene una incidencia, no ni cerca de la de autismo. Relativamente alta. No ni cerca, pero es la más común. Entonces, después que tú pasaste eso, el otro perfil que dejan fuera también, las audiometrías. Cuando tú hablas de audiometría, la gente cree que audiometría es un solo estudio. La audiometría primero es una evaluación optoacústica, es tu verificar que no haya ningún daño físico en ninguno de los 3 aspectos del oído, que es el oído interno, el medio y el externo medio y el externo medio y el interno. Son 3 partes y en cada una de ellas puede haber una afectación que te puede causar algún nivel de hipoacusia. Y cuando entendemos la parte de hipoacusia, hay que entender que cuando tú estás hablando de afecciones a nivel auditivo, estás hablando de que hay afectación a nivel de decibel, de percepción de decibel, a nivel de percepción de frecuencia. Y una simple alteración en la percepción de la frecuencia o en la percepción del decibel te puede causar que el lenguaje no se traduzca y tú puedes tener un trastorno del lenguaje. Aparte de que muchos trastornos auditivos, por ejemplo, los que liquean, que pasan líquidos al oído, ya vienen de una situación que te va a causar una situación del lenguaje. Claro. Y la gente a veces no hace, solamente le hace una audiometría, pero la audiometría también está la timpanometría, que es identificar la densidad ósea de los huesos, a ver si está percibiendo la frecuencia, emisiones autoacústicas, potenciales evocados. Es un estudio bastante extenso. Aquí no lo hacen muchas veces. Aquí eso pasa. Y han llegado muchos casos de niños que no es autismo que tienen, es que no oyen. Entonces ya tú ves con la conducta que no es típica, si ¿verdad? tú lo llamas, pero es porque no. Si tú lo vas a llamar, te va a mirar. No, mira. No Es como raro, ¿no? Mira, cuando uno lo llama. Oye, yo lo estoy llamando y él no se voltea. Y pero ahí hay niños a veces que tienen un nivel bastante bajo de percepción auditiva y perciben el impacto del decibel. O sea, porque hay que entender, cuando tú estás oyendo, el sonido pasa de un proceso mecánico a un proceso eléctrico. Claro. El oído lo que hace es que transforma energía mecánica a energía eléctrica y la manda para el cerebro. Si tú tienes el perfil mecánico, tú vas a sentir la comezón. Pero tal vez tengas un problema en el oído interno, que es el que traduce para el cerebro. Entonces, él está percibiendo el sonido, pero tú crees que está oyendo porque él te mira a veces cuando tú le hablas duro. Claro. Por eso en las evaluaciones tú le preguntas al papá, ¿él entiende el concepto del no? Tiene el papá, claro que sí que lo entiende. Ok, vamos a analizar ese no. Exacto. ¿Cómo sale ese no? Ese no sale después que tú tienes 7 veces diciendo ese no, que ya tú estás quillado hasta arriba y tú luego decías, ¡no! ¿Es así que sale o sale un no normal y él lo entiende? Un decibel normal. No, doctor, le he voceado, digo yo, tú ves. No es el no. Ya, ahí hay que mandarlo a hacer una evaluación. Porque él no entendió la palabra NO. No. Él entendió el voceado. Dice, el voceado, hay problema, hay bobo. O la agresión, la intención. Él dice, aquí después de esto viene un tablazo. Ya, yo no sé lo que él me quiere decir, pero no después es viene un tablazo, viene el tablazo. Pero la parte de la evaluación que mencionaste, porque para nosotros los que estamos en Estados Unidos, el proceso de evaluación es llevamos el niño a audiometría, ¿no? A la parte al audiólogo. Y entonces sientan al niño en una sala, le ponen juguete, a veces niños que tienen un nivel de comunicación muy bajo, y le ponen un audífono y le dicen un sonido, entonces le dan un comando, le dicen pon la ficha roja sobre la mesa. Entonces Camila que porque no entiende comando. Eso es una audiometría. Camila que no entiende comando, cuando le dicen pon la ficha roja sobre la mesa, entonces dicen, no pusimos la prueba porque ella no cooperó. No, hay procesos. Y entonces al final me voy, ¿qué es lo que se...? ¿Qué pasó ahí? Hay procesos específicos diseñados para audiometrías en autismo. Cuando tú tienes, pero claro, hay un problema. Normalmente tú no tienes un diagnóstico de autismo. Te mandan a hacer eso para descartar que no te... O sea, el niño llega, no sabemos que tiene autismo. En este caso es cuando... aquí se hace antes del diagnóstico. Sí, allá y después que hay un diagnóstico, y si lo pide la familia, no es que se lo hacen.
No, es que tú tienes que pedir, por ejemplo, si la familia pide, yo quiero que vea al doctor del oído para ver que todo está bien, entonces dice, ok, te vamos a hacer la cita. Es que no entiendo por qué hacen ese tipo de cosas, porque hay un manual psiquiátrico de diagnóstico precisamente diseñado para seguir y sentar parámetros de ejecución específica. O sea, por eso tú tienes un manual, que es el que usa Estados Unidos, Sí, que es el pero los DSM. padres son quienes deben estar informados y pedir las cosas. Son los No, porque para tú cerrar un criterio diagnóstico y tú poner que tiene autismo, tú tienes que usar una codificación y la codificación responde a un proceso específico. Voy a hablar de mi experiencia, por ejemplo, que es la de muchas madres. Cuando Camila recibió el diagnóstico fue precisamente porque un familiar me dijo, yo creo que ella va a necesitar servicio de educación especial. Llévala al distrito. La llevo al distrito y me ponen una cita. Cuando yo voy a la cita, se siente un grupo de profesionales con ella y me hace preguntas a mí primero y luego la ponen a jugar. O sea, fue como yo lo percibí en primera instancia, ¿no? Sí, para aclarar algo, no lo que debe ser, sino lo que te pasó. ¿Cómo fue mi y experiencia? Entonces veamos cómo que debe ¿Cómo ser. fue mi experiencia? Entonces, ¿qué pasa? Vamos y me hacen preguntas a la niña, empiezan a hacer anotaciones y me dicen, dentro de X cantidad de tiempo tú vas a recibir el resultado. Yo lo recibo, que es un IP, que es un plan de educación individualizada, y recibo esto. Y luego ahí dice una recomendación y dice, ella va a ir a una escuela que tenga 8 niños con una maestra y 2 asistentes, y me dan una lista de escuelas. Yo llamo a la escuela y la inscribo. Ahí termina el diagnóstico. Ahí termina, ya ese IP dice autismo. Luego, yo por mi propia cuenta dije, como que no me quiero quedar así y como que quiero ir a un médico de verdad. Entonces, ¿a dónde voy? Y una mamá me dijo, a un neurólogo. Y el neurólogo es quien me dice, tiene epilepsia. Pero en eso hay otra serie de diagnósticos que me vengo enterando. ¿Y cuántos años tenía ella cuando te dijeron que tenía epilepsia? 3 años. Pero de los demás diagnósticos me vengo enterando como 5 o 4 años después, porque simplemente están escritos en el récord médico. O sea, después yo digo, oh, tiene discapacidad intelectual, qué lindo. Ok, entonces, por ejemplo, esa epilepsia. Si esa epilepsia, por ejemplo, como casos que yo he tenido, que la detectan a los 20, 19, 18. Ok. Cuando 15, ya tiene una generalizada. 11, ya está generalizada. Ya el cerebro está básicamente explotado, como decimos en dominicano, explotadísimo. Reventado. Ya ese cerebro está que hay que rehabilitarlo. Claro está, hay que entender algo. La epilepsia se da mucho en personas con autismo cuando entran en adolescencia, específicamente porque hay que entender algo también, la parte del diagnóstico, de los niveles. A nivel general mundial, el manual de diagnóstico, el CIE, o la ICS, que es sus siglas en inglés, el CIE no percibe única y exclusivamente autismo leve, moderado y severo. Okay. Percibe espectro autista también, y el espectro autista es lo que se conocía como Asperger, ¿verdad? Y dentro del espectro autista están sus niveles. O sea, tú tienes nivel leve, moderado, igualito que en la parte de autismo. Ahora, ¿qué pasa? Las personas con espectro autista, cuando van creciendo, que no son diagnosticados, que se escapan todos los radares, cuando están ya en etapa de adolescencia, al no saber manejar los procesos ni sensoriales ni emocionales, tienden a desarrollar epilepsia por el grado de estrés que el cerebro está manejando. Entonces, esos muchachos a cada rato los diagnostican con esquizofrenia. Aquí tenemos un proceso donde ellos se hartan de diagnosticarlo con esquizofrenia, los hartan de pastillas, le explotan la cabeza con las pastillas. Inclusive he tenido casos que el medicamento que está contraindicado para epilepsia se lo dan como quiera, y eso hace que la epilepsia se empeore, teniéndolo a ella a veces focalizada. Oh, wow. Entonces, el sentido de tú hacer un diagnóstico diferencial, que no debería ser única y exclusivamente para autismo, debería ser para cualquier condición que te llegue. Tú, a nivel psicológico, si a ti te llega un niño con trastorno de aprendizaje, tú tienes que hacer eso electro, porque el electro causa procesos de aprendizaje. Si a ti te llega una persona con un trastorno del lenguaje, tienes que hacerle sus estudios médicos todos, porque inclusive el foniatra y lo que es el fonoaudiólogo no se encarga única y exclusivamente de evaluar procesos auditivos, evalúa todo el proceso de comunicación. Evalúa la parte de foniatría, de declusión, de logopedia y por ende también lo de audiometría. Pero esa carrera aquí hay muy poca gente que hace eso. Entendido. Los fonoaudiólogos aquí son pequeños. Allá no sé tampoco. Claro. Porque yo no veo casi. Me llamó mucho la atención que ahorita mencionabas que la familia, los padres son como que los que deben tener la información. Así es. Pero en caso
Quizás tienes una opinión... Sí, no, contraria a es que el muchacho es tuyo. Pero vi que entonces, como que ella ves. como madre está dando mucha patada voladora, como decimos popularmente, porque ella lo llevó a un diagnóstico donde se suponía que, pues sí, ya, todo está bien. Y ella se quedó con una inquietud y fue a otro médico, pero... Y Los si yo no papás me quedo tienen con que ninguna inquietud, o sea, no... Los papás tienen que saber. El problema es que el padre, bueno, lo bueno es que hay mucha información, hay muchas plataformas como esta que se encarga de hacer esa divulgación. Pero el padre tiene que exigir sus procesos de evaluación. El padre, y eso no solamente es allá, eso es aquí. Recuerda que hay un médico que realmente tal vez no esté empapado del caso, que no vamos a culparlo a ellos tampoco. Por ejemplo, los pediatras acá tienen un problema serio, que estábamos hablando de eso, en el sentido de que llega el niño a pediatría, el niño no está hablando, y real, a nivel de diagnóstico, un diagnóstico de trastorno del habla o del lenguaje, se hace después de los 6 años, 7 años. Hasta esa edad es un retraso única y exclusivamente en el lenguaje, tiene una alteración. Entonces llega el muchacho, no habla, pero el problema es que el pediatra no evalúa el factor comunicación. Siempre hablamos, esa es la otra evaluación, el factor de comunicación, porque la comunicación no es solamente hablar. La comunicación implica procesos no verbales, procesos que son también emocionales, sociales, y son lenguajes específicos. Entonces, cuando ese niño llega, que no habla, pero está bien, pero tampoco señala, quiere ir al baño, no se pone la mano en sus genitales para ir al baño, no sabe hacer ningún tipo de gestualidad, no te dice chócala ahí, no te dice high five, no te dice el pulgar para arriba, no entiende gestos. Tampoco. O sea, tú tienes que entender que ya hay el niño, porque hay que entender esto también, la mayoría de niños con autismo que no tienen un diagnóstico colateral con discapacidad intelectual o con otra condición médica, no tienen problemas de memoria, señores. O sea, el concepto está ahí. La persona con autismo está aquí y él se acuerda del aire, de la foto, de esto, de lo que sonó, del pajarito que sonó allá afuera porque él lo puede escuchar. O sea, registra todo. Sí. Todo es una memoria mecánica. La memoria mecánica es muy diferente a una memoria fotográfica. Hay personas que tienen memorias fotográficas, tienen la capacidad de recordar imágenes con mucha facilidad. La persona con autismo tiene una memoria mecánica, recuerda todo lo que está pasando en el entorno. Wow. Ante el airecito. Eso le da a ellos una ventaja. Por eso son tan buenos con la música, porque es que el nivel de percepción de detalle y de recordar detalles que ellos tienen es muy elevada, porque a veces nada más queremos ver la vaina mala del autismo. El autismo tiene un paquetón de ventajas por arriba de la gente. Hay una imagen, o más bien una anécdota, un contenido que se hizo viral, de una persona que lo sube en un helicóptero, hace así, mira la ciudad, lo bajan y dibuja exactamente todo tal cual. Un retrato perfecto de todo lo que vio. Tienen un detalle muy fuerte. Con una cosa impresionante. Porque el problema es que es como ustedes, no sé si vieron la película de Superman, la de Henry Cavill. Todo el mundo se recuerda de Henry Cavill. Claro, todo el mundo, ¿me entiendes? Hay una pequeña... Las mujeres sobre todo. Hay un pequeño fallo de estar con los tigres que están dudando de su vaina, de su sexualidad. Por culpa de Henry Cavill. Por culpa de Henry Cavill, ¿me entiendes? En la película de Henry Cavill es lo mismo que pasa con el autismo. Yo estoy sentado, mis percepciones son tan fuertes que yo estoy escuchando todo, estoy viendo todo. Le dice mamá, yo estoy escuchando todo y estoy viendo todo. O sea, para poner en contexto, el drama de Clark Kent es que está percibiendo todos los sentidos. Eso lo siente una persona con autismo. Está incómodo. Eso lo siente pero también, algo que estamos estudiando ahora, que es un estudio nuevo, es la evaluación de electroencefalograma a base de diferentes estímulos sensoriales. Yo estoy haciendo ese estudio ahora. Es mi tesis de la maestría que estoy haciendo. Y la tesis implica que yo voy a verificar si no solamente la fotoestimulación me está causando epilepsia, me está detonando procesos epilépticos. Lo voy a probar con sonido, lo voy a probar con los táctiles también, lo voy a probar con todo el aspecto sensorial, a verificar si las ondas o si se me registran picos epilépticos cuando hay un estímulo sensorial específico en vigilia. Wow. O sea, el niño despierto, porque realmente los casos tan fuertes de autismo no pueden ser únicos exclusivamente por un proceso de fotoestimulación, tiene que haber otra cosa. Entonces, y ese sentido de ellos siempre están en alto. Pero hay situaciones que hay que destacar con lo que es el autismo, que es que también es el cuidado neonatal. Sabemos que las vacunas no causan autismo. No causan autismo. ¿Okay? Eso no se ha registrado, no hay un estudio que lo avale. No hay evidencia. Hay teorías de conspiración, perfecto. Eso no se ha demostrado realmente. Ahora, lo que sí yo te puedo decir que provocan las vacunas cuando se administran de forma, digamos, seguida y muchas, es que causan episodios febriles. Y los episodios febriles en autismo son extremadamente peligrosos, y más en edades tempranas. Porque cuando están en edades tempranas,
cualquier episodio febril te detona un proceso epiléptico, y un proceso epiléptico en un niño con autismo es devastador. Por más sencillo, por más simple que sea, es devastador por la parte sensorial que ellos tienen. Tú tienes que entender que esa neurona, cuando da ese impacto de esa epilepsia, es por 10 que se lo da. Es como un correntazo. Wow. No, es por 10, y eso lo resetea al niño, lo pone en cero. Los papás a veces no se dan cuenta, no lo resetea. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa ese reseteo? Yo tengo 2 años, se me va 1 año, o se me va 1 año y medio, o se me va todo. Sí. Y yo sigo tratando de instruir al niño como si tuviera 2 años y medio o 3 Y en años de realidad edad. está en cero. Las conductas son una cadena, siempre lo explicamos en la clase, son una cadena. Tú tienes que tener una base conductual, y en base a esa base conductual evoluciona a otro comportamiento. Si tú no tienes esas bases, el niño lo que hace es entonces que las conductas autísticas, al no tener bases en qué afianzarse, las conductas autísticas reemplazan esas bases. Y ahí es que se instalan. Y ahí comienza el niño a ejecutar conducta autística por un tubo, comienza a fijarlas en 1 año o 2, y después de ahí es que viene el proceso para cambiarlo. Pero por eso hacemos tanto hincapié en que el diagnóstico diferencial se haga lo más temprano posible. Fantástico. Esto, qué bueno que tienes siempre la capacidad, Heisenberg, de explicarnos con tanta claridad estos temas para nuestra comunidad. Nos gustaría entonces, en ese sentido, tener ya el 1, 2, 3 de este diagnóstico diferencial. ¿Cuáles serían los 3 pasos fundamentales? Los 3 pasos. Descarte médico, primer paso. Descarte médico. Descarte psicológico, que tiene que ver con lo que es el aspecto de las pruebas de déficit de atención, pruebas de autismo, pruebas de discapacidad intelectual. Es un diagnóstico diferencial. ¿Okay? Y por último, el tercero es ambiente, evaluación de ambiente. ¿Okay? El ambiente es uno de los factores más importantes en lo que es la intervención de autismo. El ambiente es evaluar cuál es la dinámica familiar, dónde el niño está, qué procesos están instalados, qué tiempo el niño tiene en ese proceso, dónde están las abuelas que me dañan toda la terapia, aunque hay abuelas que no, hay abuelas que de verdad hay que decirlo, que hay abuelas que se fajan, pero son las menos. Las abuelas me dañan la terapia. ¿Cómo que dañan la terapia? La terapia, porque por ejemplo, si yo estoy creando una rutina, una necesidad comunicativa, yo estoy tratando de hacer que el niño tenga la necesidad de señalarme para pedirme algo. Entonces, yo tengo 3 semanas en mi casa practicando eso, y el niño me está señalando, viene la abuela en un fin de semana y todo lo que el muchacho pide se lo da. Oye, por decir, eso es agua que quiere. Yo no sé, cuando tú estabas chiquita, eso es lo que te cuando el muchacho vuelve a la casa, oh, wow, lo que dice y te mira y te dice, abuela, me lo daba. Aquí va algún lío. Eres tú que me estás... Tú eres un dictador. O los papás divorciados, como no le dan el tiempo que requiere el niño, quieren restablecer ese lazo a base de regalo, a base de complacerlo con todo, y también me joden la terapia. Me la joden igualita. Sí, díselo allá a los papás y a los abuelos. No, es verdad, me la joden. Me la fuñen la terapia. Dile aquí a la abuela. No, me la fuñen la terapia. Me la joden. Y ustedes tienen que entender que cuando tú estás hablando de terapia se calcula en tiempo. El tiempo es un elemento muy vital acá. Cuando tú hablas de que, por ejemplo, perdió 1 año de desarrollo, dependiendo la edad, tú estás hablando que son 3 meses continuos de terapia. 3 meses. Y tú puedes restablecerlo. Pero ese 3 meses hay que hacer hincapié en lo continuo. Y sabemos lo costosas que son las terapias. Son costosas en todo el sentido de la palabra. Recurso y cuesta de tiempo, de esfuerzo. Entonces, esos padres, esas abuelas, porque la integración familiar es necesaria. No hay forma de que un terapeuta por sí solo pueda lograr que un niño avance. Las situaciones que estamos acá viviendo para tú poder sacar un niño adelante a nivel de autismo, no es una cuestión de suerte. A veces es una cuestión de una integración familiar. Por lo menos en este país debería ser una integración de nuestras autoridades que reemplacen eso. Okay. Pero la familia, por ejemplo, en la República Dominicana tiene que estar integrada totalmente. Heisenberg, pues muchísimas gracias de verdad. Heisenberg, como saben, licenciado y certificado en evaluación e intervención en autismo, y la labor que realiza en Fudautismo por más de 35 años es formidable, y justamente allí pues la gente puede tener respuesta a muchas inquietudes, y pues nos gustaría finalmente compartir ese contacto para nuestra comunidad. No, Fudautismo, ustedes saben que estamos en Arroyo Hondo, 809-563-6247, y Fudautismo en Instagram. Y la página que es
la página más larga del mundo, Fundación Dominicana de Autismo.org, que no entiendo por qué la doña no quiere cambiarla, pero como es la primera, así se queda. Sí, tiene que tener una memoria autística para poder recordarla, porque está fuerte. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel, de verdad, por compartir con nosotros. Ustedes que están allí, activar la campanita para que cada vez que tengamos un contenido nuevo, lo puedan tener y, por supuesto, ese contenido no se queda con nosotros, ¿verdad que no, Nel? Por supuesto, comparte este contenido con otra familia de tu comunidad que sepas que se van a beneficiar de esto. Y gracias por acompañarnos. Esto fue Atípica 1, 2, 3. Las informaciones emitidas en este canal están basadas en los testimonios de familias de personas con discapacidad del desarrollo y ampliadas con recopilación de datos científicos de fuentes externas. Nuestro contenido nunca pretende reemplazar la opinión médica. Antes de iniciar cualquier tratamiento o plan de intervención terapéutica, consulte al médico o pediatra del paciente.